Bienvenido a tu canal AutoCAD para principiante y en este video te voy a enseñar cómo capturar un plano en isométrico como el que están viendo en pantalla con la ayuda de nuestro programa AutoCAD. Bueno, vamos a pasar al programa. Antes de comenzar les voy a enseñar cuáles son los parámetros básicos que debemos de configurar en AutoCAD antes de comenzar a elaborar un plano. Bueno, nos vamos a ir al comando OP de opciones. Y algo muy importante que tenemos que tener en mente es lo siguiente. Por ejemplo, cuando tú estás trabajando en una versión 2020, 2015, de cualquier versión reciente, lo recomendable es que aquí en lo que es abrir y guardar, lo guardes con versión 2013. ¿Por qué? Porque si tú quieres modificar ese plano en una versión menos reciente, pues prácticamente no lo vas a poder ejecutar. Lo recomendable es que si estás trabajando en AutoCAD 2020, 2018, cualquier versión, lo guardes con versión 2013 y así lo vas a poder editar sin ningún problema. Ahora bien, aquí en lo que es el display, nosotros vamos a configurar aquí el tamaño del cursor. Como pueden ver, yo lo tengo tamaño 32 y si queremos cambiarle el color, de igual manera le damos aquí en la opción que dice color y aquí en modelo 2D, en este caso el espacio está en negro. Si queremos cambiar el cursor, como están viendo aquí, yo lo tengo en color verde. Si ustedes lo quieren cambiar a color azul o cualquier otro color, lo pueden hacer sin ningún problema. Estos son pues los parámetros más importantes. De igual manera, aquí en lo que dice la selección, igual esto quiere decir que cuando nosotros queremos tocar el extremo de algún objeto, bueno, pues van a ser más grandes pues las indicaciones de cuál es el punto en medio o en un extremo. Y bueno, eso es pues esto ya es a gusto de las personas. Pero para mí lo más importante es tener guardado el archivo con versión 2013 y el tamaño del cursor. Bueno, otra configuración con la que vamos a trabajar es la siguiente. Nos vamos a ir al comando DS, que es configuración, snap y grip. Bueno, aquí es para trabajar en isométrico. Si se dan cuenta, mi cursor en este momento pues está para dibujar en lo que es un dibujo en planta. Pero si yo quiero comenzar a dibujar en isométrico, comando DS y en la primera opción yo voy a configurar snap isométrico. ¿Ok? Ok, miren. Ya cambió mi cursor isométrico y para cambiar las orientaciones de la línea lo voy a utilizar, lo voy a estar cambiando con la tecla F5. Bueno, una vez que tenemos esta configuración, vamos a comenzar a dibujar. Para comenzar a dibujar un plano isométrico, pues se necesitan las simbologías que la empresa requiere, pues para hacer la representación gráfica de su tubería. Lo que ustedes están viendo aquí son las diferentes válvulas, como este caso es una válvula de globo, esta es una válvula esférica o bola, esta es una válvula de compuerta y estas son pues válvulas de control y estas son válvulas, por ejemplo, de compuerta extremo, soldable en caja y globo también. O sea, siguen siendo las mismas válvulas, lo único que cambia son la forma de cómo se conectan. Por ejemplo, cuando ustedes vean esta simbología, quiere decir que las válvulas se conectan a la tubería a través de bridas de cuello soldable, en el cual pues el tubo se solda al cuellito de la brida y aquí las bridas son de inserto soldable, es decir, la tubería se inserta dentro de la brida para poder hacer la conexión. Esto que les estoy hablando, les voy a compartir en la carpeta Drive, que en mi canal de YouTube, bueno, en este canal yo les explico cómo tener acceso a los archivos. Entonces ahí yo te voy a dejar un manual en en PowerPoint donde vienen las simbologías y cuáles son las fotos prácticamente de esa simbología para tener una noción, por ejemplo, la simbología de una válvula esférica y cuál es su foto real. Eso pues ayuda bastante y a mí en lo personal me ayudó pues para poder aprender y conocer más acerca de esta simbología. Y bueno, lo importante y lo más importante de todo esto es que cuando tú estés dibujando un plano, tú tienes que conocer, por ejemplo, que estás dibujando. Por ejemplo, eso que vemos aquí es un juego de brida, de extremo bridado, y esa es una brida de inserto soldable. Bueno, esto en el manual de PowerPoint, pues ahí viene todo explicado. Eso que vemos aquí, pues es un codo de 90. Aquí tenemos una válvula de globo, aquí tenemos, en este caso, es una trampa de vapor y una válvula de globo. Bueno, ya vimos aquí tenemos de igual manera, tenemos lo que es
un juego de bridas e insertos soldables. Antes de comenzar a dibujar, pues tenemos que hacer una pequeña revisión de qué es lo que vamos a dibujar. Y bueno, como ustedes pueden ver, yo ya les expliqué, qué es lo que vamos a requerir como simbología para hacer este plan. Bueno, ahora lo que voy a hacer es seccionar mi pantalla. Bueno, a mí me gusta trabajar como los comandos, ya los sé de memoria, me gusta ocultar todo con el comando control C, perdón, con el comando control 0 y control 9 me permite ocultar todo lo que es la barra de menú y la barra de tarea, así tengo más espacio para dibujar. Ahora bien, voy a seccionar lo que es ahora, voy a seccionar la pantalla con el comando viewport y voy a configurar en este caso en 3 partes mi pantalla. Le voy a dar OK. Y en esta pantallita más grande voy a tener, por ejemplo, el formato. Aquí yo voy a utilizar en este caso la simbología y bueno, aquí otra parte de la simbología. Vamos a suponer aquí, para tener lo que son los textos, la cuota aquí. Aquí y aquí tengo la simbología. Al finalizar este plano, bueno, les voy a compartir cómo quedó el dibujo. Ahorita no van a poder ver ustedes el PDF porque lo tengo en nuestra computadora. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es comenzar a tirar líneas. A mí siempre me gusta tirar, por ejemplo, líneas como referencia con la tecla F8. La tecla F8 lo que hace es que te permite forzar cursor. Es decir, miren, ahorita yo no lo tengo activado y, por ejemplo, la línea puede quedar un poco chueca. Pero si yo presiono F8, son líneas perfectas. Bueno, ahora aquí dice que mi línea baja. Aquí va a bajar y se va a desplazar. Se va a desplazar. Aquí va a ser un pequeño giro, quiere decir que la tubería va a bajar. Aquí. A mí me gusta siempre, antes de comenzar a hacer un quejo, comienzo a tirar línea. Porque así yo voy sobre todo dándole una proporción al plano a modo de que entre dentro de mi formato. Algo que tenemos que tener en mente es que cuando estamos trabajando en un plano en isométrico, el dibujo pues realmente no se hace a escala. Aquí es totalmente a proporción, pero tenemos que saber proporcionar nuestro plano. Bueno, para esta empresa que estamos trabajando, pues ellos piden que, por ejemplo, los codos tengan un radio. En este caso yo lo voy a dejar de 1.5. Por ejemplo, aquí va a ser un radio de 1.5. Un radio de 1.5. Para otras empresas, pues realmente ellos lo que hacen es que te piden que todo sea ángulos de 90, pero aquí es al gusto de la empresa y bueno, donde manda capitán, no gobierna marinero. Y bueno, aquí ya lo tenemos. Ahora bien, aquí van a ir la simulación de los codos. Bueno, yo lo utilizo, yo lo que hago en este momento, yo aquí tengo, por ejemplo, ya tengo las medidas. Voy a hacer un círculo. Yo lo que hago es un círculo y voy a comenzar a insertar los círculos. Aquí va un codo, otro codo, y miren qué tan rápido es, qué rápido es hacer estos planos. Esto es totalmente es práctico, esto es solamente tener práctica. Y miren, aquí, y bueno. Lo que ustedes ven aquí, en todos estos círculos estamos simulando que va a haber un codito. Bueno, ahora bien, el color que están utilizando ellos para los planos es este color. Vamos a darle un clic a todo. Bueno. Y vamos a comenzar a pegar aquí pues, estos puntos. Estos puntos, pues lo que representan son la soldadura y aquí lo que está formando es un codo. Miren, aquí forma un codo en todos los extremos de la tubería. Aquí donde se intersecta lo que es el círculo con la línea. Miren qué tan fácil es, muchachos. A mí me apasiona mucho trabajar con AutoCAD. Miren. Listo. Ya tenemos, por ejemplo, ya tenemos la trayectoria de nuestra línea. Y ahora vamos a comenzar a introducir, por ejemplo, en este caso vamos a ponerle un juego de brida. A ver, ¿qué dice? Bueno, trampa de vapor, brida de cuello soldable. Bueno, vamos a meterle aquí. Aquí esta línea es un inserto soldable y aquí le vamos a poner una pequeña
soldadura, indicando pues que esta línea pues se conecta ahí. Comando estrechar y listo. Aquí lleva un juego de brida. Vamos a copiar esto que ustedes ven aquí, es un juego de brida. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. ¿Listo? Con el comando TR que le enseñé en otro comando, en otro video, por ejemplo, seleccionamos un patrón y aquí cortamos. Y vamos a mover este texto. Y este dibujo dice que la dimensión, el diámetro de la tubería es de 3/4, 150 libras. Es decir, 3/4, 150 libras es el, por ejemplo, el diámetro y la presión que soporta esta brida. Bueno, aquí vamos a copiar esta cota y vamos a comenzar a editar. Dice que de este punto a este punto, el texto tiene, de esta trayectoria tiene 60 milímetros. Como tenemos suficiente espacio para hacer un poquito grande nuestro dibujo, bueno, no lo vamos a hacer tan pequeñito para que se pueda apreciar la cota y todo bien. Y detalle. Ok, ya está. Tenemos. Y aquí tiene de lo que es el centro de la brida al centro del codo, tiene una dimensión de 200 milímetros. Bueno, vamos a buscar aquí el centro. Vamos a buscar aquí. Buscamos este centro y dice que tiene 200 milímetros. Miren qué tan fácil es, muchachos. Ok, 200. Perfecto. Ahora, de este punto, de este codo al centro del codo, dice que tiene una longitud de 320. Y aquí es donde nosotros vamos a comenzar a darle proporción a nuestro. Cuando tenemos espacio en nuestro plano y, por ejemplo, son medidas pequeñas, podemos ir haciendo proporciones. 320, ¿por qué es? Porque sabemos que cuando son isométricos, bueno, pues no podemos trabajar a escala, no se puede hacer a escala, solamente vamos representando. Por ejemplo, con el comando estrechar, por ejemplo, selecciono esta parte y lo voy a ajustar un poquito. ¿Sí? Lo tenemos, ya tenemos la primera parte. Pues, aquí lo que indica es que hay una pendiente que la tubería tiende a bajar y tiene una longitud de 220. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, como debe ser un poquito más corta, lo que voy a hacer ahora es que voy a mover todo esto, lo voy a mover un poco, simulando. Aquí está. Aquí, para que tenga un poquito de proporción, cortamos aquí, cortamos aquí. ¿Ok? Ahora bien, aquí se aplica un famoso asurado, indicando que la tubería va aquí con el comando H. Aquí debe estar totalmente cerrado todo. ¿Por qué? Porque si no se va a llenar todo el plano con el asurado. Lo que hace este comando es que donde tú des un clic, ahí te va a permitir aplicar un asurado y como pueden ver, tienen que estar cerrado totalmente la línea. Bueno, por ejemplo, yo aquí ya tengo el tamaño y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el ángulo. Vamos a cambiar el ángulo a 90, perdón, ángulo de 90 en lo que es nuestro panel de propiedades y listo. Aquí lo que estamos indicando en el programa es, bueno, en el plano es que la tubería tiende a bajar con un giro de 45, es decir, un codo de 90 lo giran hacia abajo 45 y aquí tenemos un codo de 45 grados recibiéndolo y aquí vuelve a tomar su trayectoria. Bueno, aquí debe de tener una longitud de 220. Vamos a meterle una cota con el comando DAL. Fíjense bien lo que va a hacer. Comando DAL, tocamos aquí. Miren, qué hermoso. Y lo único que vamos a hacer ahora es copiar la propiedad. Y aquí vamos a meter una cota de 220. Ok, perfecto. Ahora bien, aquí esta longitud debe de ser 2800. Vamos a buscar. Aquí tengo, por ejemplo, ya yo tengo preparada todas mis cotas en todos los sentidos. Vamos a meterle una cota que coincida con esta línea, esta cota de aquí. Y vamos a ver aquí.
Y aquí le vamos a decir que esto tiene una longitud de 2800. Perfecto. Ya tenemos nuestra cota. Y después aquí, esta longitud de esa tubería, bueno, aquí tiene una válvula de globo. Tiene una válvula de globo de extremo soldable, es decir, la tubería se solda dentro de lo que es la válvula, perdón, bien, aquí está, aquí vamos a mover tantito este extremo, bueno. Si la válvula no tuviera estos 4 extremos, estas líneas, se indicaría que es una válvula roscada. Y de igual manera, aquí tiene, vamos a dibujarle ahora una trampa de vapor. Esta es una trampa de vapor y con el comando MI, que es el comando mirror, yo lo que voy a hacer es un espejo. Miren, listo, ya le cambié la dirección que yo necesitaba y la pegamos aquí. Comando TR, cortamos aquí, cortamos acá. Perfecto. Aquí dice que tiene una cota, una dimensión de este punto, del centro del codo a un extremo de la válvula de 840. Bueno, vamos a continuar cortando. Vamos a copiar esta cota y pegamos de este extremo a este extremo. Y aquí le vamos a decir que tiene una longitud de 840. Voy a acercar un poco. De igual manera, aquí tiene una separación de 60 milímetros de este extremo. Mira, cuando ya tienes todas las simbologías, lo único que tienes que ir haciendo es ir copiando y editando. Por ejemplo, aquí, esto debe ser de una dimensión de 60 milímetros. ¿Ok? Aquí está, 60 milímetros. Y la separación que vamos a tener de este extremo, centro del codo, va a ser de 500. Ahorita vamos a hacer un pequeño ajuste. Ya verán cómo queda. Aquí a este extremo y vamos a igualar la misma altura de las botas para que se vaya perdiendo, no se vaya perdiendo el estilo. Bueno, aquí si se dan cuenta, aquí cuando hablamos de proporción nos referimos a esto. No puede ser posible que, por ejemplo, esta cota de 840 sea más pequeña que la de 500. Con el comando estrechar, bueno, seleccionamos todo, presionamos F8 para que se mueva perfectamente y miren, ahí está. Ahora bien, la cota de 840, bueno, pues ya está un poquito más grande que la de 500 y de esta forma, pues nuestro dibujo va teniendo una mejor proporción y bueno, pues eso es la calidad del dibujo. Aquí tiene una altura de 1000 milímetros y esto debe ser un poquito más corto. Aquí le vamos a meter otra cota, lo podemos hacer de esta forma. Miren bien, tenemos todos los sentidos de la cota, pero para llevar un mismo estilo, miren, yo esta cota la voy a pegar de este lado. Observen bien, ¿por qué de este lado? Porque aquí va a cerrar con esta cota, miren, y va llevando un estilo. Aquí debe de tener 1000 milímetros de longitud. Aquí lo tenemos. Y aquí de igual manera vamos a pegar una cota aquí. Pero antes de eso, nuestro dibujo dice que lleva un juego de bridas de inserto soldable. Aquí lo lleva, vamos a cortar aquí este extremo. Y esto pues de igual manera es de 3/4 150 libras. Vamos a pegarlo aquí. Perfecto. Y esto tiene una longitud de 200 milímetros. Vamos a buscar una cota, por ejemplo, esta cota de aquí, miren aquí, y la vamos a pegar con referencia a este extremo, que bueno, sí lo tienen ellos acotados, y bueno, vamos a hacerlo tal y como ellos nos piden. Aquí lo que vamos a hacer es que las cotas queden alineadas, por ejemplo, aquí debe tener 200. Algo muy importante cuando estás trabajando en isométrico es que cuando tú tienes líneas que se cortan, bueno, en este caso
aquí la línea principal pasa debajo de la cota, entonces no podemos dejar que se intersecten porque realmente nuestro dibujo pues va a quedar un poquito mal. Vamos a ir buscando que nuestro dibujo vaya quedando pues lo más limpio posible, que sea fácil de interpretar. Aquí vamos a igualar las cotas, miren, aquí vamos a igualar cotas, este extremo lo vamos a alargar, aquí vamos a igualar, buscando este extremo, ahí está. Y aquí vamos a buscar el extremo de este código. Movemos el texto al centro y aquí debe de tener 100 milímetros. Bueno, aquí debe ser un poquito más corta que la cota de 200. Aquí es donde entra la parte de la proporcionalidad. Bueno, aquí vamos a comando estrechar y vamos a hacerlo un poquito más chico. Aquí está, un poquito más pequeño. Vamos a mover nuestra cuota. Perfecto, ahí está. Esto es lo que siempre buscamos. Aquí, según nuestro dibujo, tiene una válvula de globo, una válvula de globo extremo soldable. Bueno, vamos a copiarla con este sentido y ahorita van a ver ustedes por qué. Y esta dice que tiene 90 milímetros de longitud. Bueno, yo elegí este sentido de esta válvula porque ahora que yo le voy a meter, por ejemplo, esta cota, miren, esta cota de aquí, voy a pegar en ese extremo. Miren, tiene el sentido, o sea, la válvula tiene el sentido al igual que el sentido de nuestro texto. Entonces, pues, eso le da un poquito más de vista. Miren, miren cómo va quedando. Miren, esto es lo que tenemos que buscar nosotros. 90 y aquí tiene una longitud de 40 milímetros. Entonces, dice nuestro dibujo que de ese extremo a la tubería donde se intersecta la línea, aquí buscamos separación, aquí está, tiene 40 milímetros, o sea, 4 centímetros. ¿Ok? Y esta válvula es de una, bueno, sería de 3/4, 800 libras. 3/4, 800 libras. Mira, aquí vamos a mover tantito y aquí vamos a pegar, por ejemplo, en este caso una soldadura indicando que pues este circuito se intersecta a esta tubería que prácticamente es otro dibujo que voy a capturar. Bueno, para eso tenemos que meterle, por ejemplo, estos símbolos de corte. Vamos a copiar y pegar y vamos a indicarle aquí. Vamos a cortar las líneas sobrantes. Copiamos, por ejemplo, este color y este tipo de línea. Y este tipo de línea lo que indica es que es una línea que continúa, es decir, otro circuito. Todo lo que está en este color quiere decir que es nuestro circuito principal. Bueno, vamos a copiar de igual manera aquí y vamos a ir. ¿Por qué? Porque este es otro circuito y este es otro circuito. Para este dibujo, esto es un UDC, así se le llama, una unidad de control del cual se le da un número, una identificación a este plano. Miren, ya tenemos aquí totalmente acotados nuestros planos. Aquí vamos a proceder a introducirle de igual manera, vamos a introducirle su diámetro de libraje. ¿Por qué? Porque siempre es importante que tú cuando hagas un plano, es importante ir metiéndole, por ejemplo, su diámetro y su libraje, porque de esta manera la persona que lo va a interpretar, pues va a saber, por ejemplo, el diámetro y de igual manera su dimensión o una referencia. Bueno, como pueden ver, ya aquí tengo nuestro plano, ya lo tengo totalmente capturado. Voy a hacer la pantalla más grande con el comando menos viewport. Miren lo que voy a hacer, menos viewport, le voy a dar, perdón, le voy a dar viewport, enter y le voy a dar ninguno, es decir, solamente me va a quedar una pantalla. Miren, ahora sí, ya tengo mi pantalla y ahora vamos a ver la comparación, cómo nos quedó con el plano isométrico que nos mandaron. Miren.
Aquí está, miren. Esto que ustedes están viendo aquí, pues prácticamente ya lo plasmamos aquí en AutoCAD. Y discúlpenme si fue un poquito rápido. En otros videos, pues lo vamos a hacer más a detalle. ¿Por qué? Porque estos planos son para una empresa que le estoy capturando. Ya llevo más de 100 planos capturados. Pero yo quería hacer este video para que tú veas lo fácil que es trabajar con AutoCAD 3D, perdón, con AutoCAD isométrico cuando cuentas, por ejemplo, con todas estas simbologías. De hecho, yo tengo un archivo especial donde tengo toda la simbología, tengo los formatos, tengo todo. ¿Para qué? Para que para ti sea fácil comenzar a hacer estos planos. Bueno, espero que este video te sirva, pongas en práctica lo que viste en este video, lo compartas, dejes tu buen comentario y de igual manera te pido de todo corazón que te suscribas y nos vemos en los próximos videos.